Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Todo quedó atrás en la esquina de un lugar. Desde que entendí que estabas para mí, tuve que elegir si dejar o seguir. Me costaba decidir lo mejor para mí. No sabía cómo hacer, pero caí rendido a tus pies. El pasado ya se fue y ahora vivo mucho mejor. Bien, amigos, seguimos con el programa Entre Amigos desde Radio Sant Pere i Sant Pau en Tarragona, y hoy tenemos el privilegio de poder charlar un rato con nuestro amigo Fernando Bianchini. Espero haberlo dicho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Luis? No sé si me escuchas bien ahí. Yo te escucho perfecto. No sé si aquí estamos haciendo lo que podemos para poder entrevistarte por teléfono. Entonces, y Joan me está ayudando, aguantándome el trasto que tenemos Bluetooth para poder escucharte bien. Bien, vamos al grano. Me gustaría que nos contaras cómo tú conociste al Señor Jesucristo. Bueno, Luis, yo vengo soy de Argentina, primero. No me digas, se te nota un poquito, ¿eh? No te nota. No, que se nota un poquito que eres de Argentina. Vengo de una familia cristiana. Mi mamá estaba en una época muy difícil, con problemas psiquiátricos, a punto de ser internada, tomando cajas de medicamentos totalmente endemoniada, si te lo puedo decir así. Y en ese momento que la internan en un hospital, había al lado de ella en la cama, una mujer que también estaba mal, estaba a punto de morirse, pero esa mujer le predica de Cristo a mi mamá acepta a Cristo, es libre, y te digo, Luis, en unos días ella dejó los medicamentos, fue libre. Bueno, y de ahí empezó todo un cambio en mi familia. Yo no estaría acá y no estaría ni siquiera quizás bien si Cristo no hubiera intervenido en mi familia en ese momento, te estoy hablando hace casi 40 años atrás. Luego, bueno, yo crecí en la iglesia. Y creciste un poquito, ¿no? Crecí un poquito, ¿no? Pero a los 10 años el pastor estaba predicando y yo sentí convicción de pecado. A los 10 años pasé al frente, acepté a Cristo, a los 11 me bauticé y a los 12 ya empecé a servir a Dios, pero luego a los 17 fue cuando realmente empezó un proceso en mi vida de cambio, donde yo empecé a servir a Dios, realmente sintiendo que había un llamado, Luis. Bueno, ¿y cómo fue que tú experimentaste ese llamado de Dios? Bueno, ¿podrías explicarlo de alguna manera para que nuestros amigos lo entiendan? Bueno, yo creo que hay mucha gente, muchos jóvenes o adolescentes que van a una iglesia simplemente porque sus padres lo llevan o porque es una costumbre, sea la iglesia que sea, pero realmente no han tenido un encuentro con Cristo personal. Y eso es lo que cuenta. Yo creo que eso es lo que cuenta, que tengamos un encuentro. Entonces, primero yo tuve convicción de pecado, entregué mi vida a Cristo a los 10 años, fui salvo, pero todavía no había entendido yo que Dios tenía un propósito para mí, que Dios me había llamado con un propósito. Fue a los 17 años que yo conozco a mi pastor, al apóstol Carlos Carpintieri, en el cual serví muchos años,
y ahí Dios empezó a tratar conmigo, porque yo tenía mucho orgullo, tenía mucha vanidad, muchas cosas que todos traemos, y Dios empezó a trabajar en mí, empezó a Dios a poner una gana de servir, empezó a sacar todo ese orgullo, y a poquito yo empecé a orar más, la palabra de Dios dejó de ser un libro y empezó a ser palabra viva, empecé yo a entender cosas y empecé a dar cambios, Luis. Empecé a servir a Dios a través de la adoración, de la música, luego sirviendo a la gente, compartiendo sencillas palabras, predicando, y de a poquito empecé a servir a Dios en la congregación local, bueno, y luego Dios fue, pero lo importante es que el Espíritu fue trabajando en mí, cosa que yo iba a la iglesia pero no conocía al Espíritu de Dios. Yo iba a la iglesia pero nunca había escuchado a Dios hablándome a mí. Escuchaba muchas predicaciones, pero no sentía que eso fuera personal. Pero un día ocurrió, yo no sé cómo fue, Luis, no sé cómo fue. Pero sé que un día orando en mi pieza, el Espíritu me empezó a hablar y yo pude captar esa voz. Y desde ahí, bueno, empezó un camino de proceso. Fernando, se me ocurría una cosa para explicar lo que decías. Es como si fuera entrando luz en tu corazón. Perfecto. Y eso es lo que tú notaste, ¿no? Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, iba poniendo luz en tu vida, en tu corazón. Bien, pues estupendo. Qué experiencia más maravillosa. Ahora me gustaría, Fernando, que tú, con toda libertad, compartieras una palabra de Dios con todos nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Sí, Luis, cómo no, con mucho gusto. Una palabra que Dios puso en mi corazón, muy sencilla para los que están escuchando, está en Ezequiel capítulo 37, se los voy a leer, muy sencillito, muy cortito. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, y me dijo: oh, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Voy a parar ahí porque yo creo que hay muchas personas que aman a Dios de una forma, como todos creemos que amamos a Dios, pero yo creo que hay una gran diferencia cuando Dios empieza a hablarnos, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, donde hemos pasado momentos difíciles, Dios está haciendo grandes movimientos. Dios está haciendo grandes cambios que nosotros quizás no podemos entender, pero tenemos que estar dispuestos. No creo en un cristiano, no puedo entender que un cristiano esté desatendido de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Me refiero que Dios tiene un propósito para todos aquellos que están escuchando. Quizás algunos se pueden encontrar como yo. En un momento me encontré solamente heredando una religión, pero no conozco a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Otros pueden estar en la congregación, van todos los domingos al servicio, como ustedes le llamen, pero sin embargo todavía no saben o no entendieron, como dijo Luis, la luz no entró en su corazón y no saben que Dios los llamó con un propósito de servirle, de predicar, de llevar el reino, de llevar el evangelio. Y eso es para todo aquel que quiera, para todo aquel que lo desee, para todo aquel que lo entienda. Y me gusta esto, Luis, y a cada oyente, porque la mano de Jehová, me gusta porque esa palabra mano significa mano abierta,
significa que Dios va a suplirte todo, que Dios va a darte los recursos, Dios va a darte el poder. Y me llevó el Espíritu. Hay otra versión que dice, me llenó del poder del Espíritu y me puso. Y yo creo que Dios quiere en estos días poner a mucha gente en lugares que parecen imposibles de cambiar. Pero Dios no se equivoca. Mucha gente va a ser movida. Y vos decís, pero yo estoy en una familia que no puedo cambiar, está seca, como están estos huesos. Me puso en una ciudad donde no se ve el poder de Dios. Y vos decís, ¿qué voy a hacer acá? Pero yo quiero decirte hoy que si Dios te movió, que si Dios te llenó de su poder, vas a ser puesto ahí para producir cambios. Dios nunca va a ponerte en un lugar para que pierdas. Dios nunca va a ponerte en un lugar para que te absorban los problemas, para que quedes envuelto en dolor, en droga, en miseria. Dios no te puso ahí para eso. Si Dios te plantó en un lugar, te puso para que puedas producir cambios. Y si Dios te pone, quizás Dios te puso en una familia, Dios te puso en una empresa, en un trabajo, Dios te puso en un barrio, Dios te puso en una nación. Bueno, si Dios te puso, Él te va a dar el poder del Espíritu para cambiar cosas, para traer vida, para profetizar. Profetizar no es algo raro. Profetizar es hablar lo que Dios quiere. Es hablar vida cuando hay muerte. Es hablar sanidad cuando hay enfermedad. Es hablar libertad cuando hay esclavitud. Y cuando nosotros entendemos que no estamos por casualidad en un lugar, que ya no me congrego por religión, que no estoy en España porque solamente quiero una mejor vida, que no estoy en algún lugar, sino que estoy porque Dios me puso, que Dios te plantó, que Dios te estableció, y que Dios nunca manda a alguien a algún lugar sin darle su poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, sobre vosotros, y seremos testigos. Quiero decirte esta mañana a cada oyente que está escuchando que vas a ser testigo del poder de Dios. Vas a ver a Dios librando, vas a ver a Dios sanando, vas a ver a Dios abriendo camino. Bueno, a veces estás en un lugar donde está todo muerto. Fernando, no hay vida. Permíteme que te interrumpa, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Entonces, ya tenemos oportunidad de seguir compartiendo con nosotros tu corazón como nos has hecho ahora. Y hasta la próxima. Bueno, Luis, un saludo para todos y adelante. Gracias, hasta luego. Fuerte abrazo.